y a todos los que el 22 de marzo se manifestaron por el pan, el trabajo y el techo, en una jornada histórica. Con el proyecto de ley que presentamos se abre una esperanza de dignidad para la ciudadanía de Cataluña, para los más de 2 millones que viven bajo el umbral de la pobreza, especialmente para los más de 600.000 en situación de pobreza severa y en particular para los 95.000 personas y familias de donde todos sus miembros no tienen empleo ni ingresos. La pobreza no puede esperar, pero el Gobierno hizo lo contrario al recortar la renta mínima de inserción en agosto del 2011. ¿Cuánto sufrimiento se habría ahorrado a cientos de miles de personas si este proyecto de ley se hubiese elaborado y aprobado hace años? Es hora de la reparación. Hay que evitar que esta tragedia humana continúe y se extienda, debatiendo, enriqueciendo y aprobando este proyecto de ley que desarrolla el enunciado del artículo 24.3. Todas las personas y familias en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna. Es un derecho subjetivo e individual de todas las personas que cumplen los requisitos que se establecen. Aborda la dimensión de la nueva pobreza consecuencia de la crisis económica. La obligación a participar en ningún tipo de inserción laboral o social, pero exige responsabilidades a las administraciones para garantizar estas actividades a las personas que necesiten esta inserción. Los sistemas de renta mínima no son conformes a lo dispuesto en la Carta Social Europea. La renta garantizada de ciudadanía es un derecho que entre sus deberes tiene la obligación de aceptar una oferta de trabajo en condiciones legales e impulsar políticas que creen empleo, porque la principal reivindicación del conjunto de personas sin trabajo es tener un trabajo digno. Tener los derechos para vivir dignamente. No hay libertad sometida a la miseria y a la desigualdad. Estas aportaciones a su financiación pueden proceder de el ahorro de los costes económicos de la pobreza, además de los sociales y humanos, y en el estímulo consiguiente de la demanda. La racionalización de la red actual de subsidios y ayudas sociales. El combate al fraude fiscal, 16.000 millones en Cataluña, y la aplicación de políticas fiscales progresivas a las grandes empresas y las grandes fortunas. Por una Cataluña sin pobreza y desigualdad, de ciudadanos libres, emancipadas de la economía, que mata como denuncia la ciudadanía. Bona feina, senyors i senyores regidors, la ciutadania ens acompanyarà en el procés d'enriquedir i aprovar aquest projecte de llei. De la ciutadania i que algunes forces polítiques van participar activament en la recollida de signatures per la seva tramitació humana. La demanda arriba en un context social absolutament insostenible. Certament, la pobresa creix a tot Europa, però a l'estat espanyol i Catalunya ho fa d'una forma especialment alarmant. Aquesta situació no només s'explica per la conjuntura econòmica i pel consegüent atur, es deu també a les successives retallades en programes de garantia de rendes que ha viscut al nostre país els darrers anys, des de la renda bàsica, etc. Tot plegat ens ha portat a una situació on només un de cada 3 aturats catalans estan ells rebent alguna prestació o subsidi. S'està demanant garantir la supervivència. Els ajuntaments estem fent un esforç important per mirar de suplir en el possible les mancances d'unes polítiques de garantia de rendes que, com he dit, són clarament insuficients. Els ajuts d'emergència social atorgats pels serveis socials municipals en temes d'habitatge s'han incrementat un 646% en els últims 6 anys. I en quant a el que són ajuts per combatre el que és la pobresa energètica en el mateix període, en 6 anys, l'increment ha sigut d'un 1.855%. Malgrat aquest esforç, vull ser molt sincer. Cap esforç sectorial de cap administració arribarà mai a ser suficient si no s'implanta un sistema de garantia de rendes que assegure uns ingressos mínims per a tothom. Cal donar una resposta positiva, perquè res pot ser més prioritari que aquesta supervivència. Jo crec que el Parlament de Catalunya, els parlamentaris, han d'entendre que el finançament d'una mesura d'aquest tipus passa necessàriament per una reforma fiscal fortament redistributiva.